Un lenguaje de programación es un idioma artificial inventado para controlar una máquina. Hay de todas características y fueron inventados para controlar el comportamiento físico y lógico de una máquina, expresar algoritmos con precisión, el mantenimiento de un software, su utilización, el mejoramiento de la productividad, etc. Está formado de un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones. Al proceso por el cual se escribe, se prueba, se depura, se compila y se mantiene el código fuente de un programa informático se le llama programación. Se habla de lenguaje siempre que se encuentran un conjunto de signos de la misma naturaleza, cuya función primaria es permitir la comunicación entre los organismos. Lo que tienen en común todos los lenguajes se reducen a dos funciones principales. Primero, que esos signos sean de la misma naturaleza y segundo, que sirvan primordialmente a la comunicación de un grupo de organismos entre sí. El lenguaje se usa para comunicar una realidad, sea afirmativa, negativa o de posibilidad. El lenguaje es un medio de comunicación exclusivo de todos los seres humanos. Todos nos valemos de él y el éxito o el fracaso que tengamos en los distintos aspectos de nuestra vida dependerá, en gran parte, de la forma que lo usemos. Este tiene la capacidad de articular los signos formulando estructuras complejas que adquieran nuevas capacidades de significación. Martin Heidegger consideró que el lenguaje propiamente dicho es solo privativo del hombre. Aprender lengua es aprender a comunicarse con efectividad, saber transmitir a los demás nuestros pensamientos y lograr comprender los de los nuestros a nuestros semejantes. Según Ferdinand Saussure, el lenguaje se compone de lengua y habla. En un lenguaje de programación, las instrucciones deben darse en determinada configuración de información digital binaria, como en los lenguajes informáticos, los cuales algunos están orientados hacia funciones específicas y otros centrados en la facilidad de uso. Los lenguajes de bajo nivel son llamados así porque están muy cercanos al hardware del ordenador. El primer lenguaje de este tipo que se utilizó fue el lenguaje máquina, que consiste en un conjunto de instrucciones en binario, es decir, con ceros y unos, con los cuales indica al ordenador qué hacer. Los lenguajes de alto nivel suelen utilizar términos en inglés del tipo list, print u open, como comandos que representan una secuencia de decenas o de centenas de instrucciones en lenguaje máquina. Considerando el grado de artificialidad y convencionalidad que interviene en la construcción de símbolos o signos del lenguaje, este se divide en natural o artificial. El natural u ordinario es el que utiliza una comunidad lingüística con el fin de la comunicación y se ha construido con reglas y convenciones lingüísticas y sociales durante el periodo de constitución histórica de esta sociedad. En cuanto al lenguaje artificial, tiene como finalidad evitar los inconvenientes de ambigüedad y vaguedad de los lenguajes naturales. Los lenguajes de cómputo son un modo práctico para que los seres humanos puedan dar instrucciones a un equipo. Este lenguaje es muy estricto ya que a cada instrucción le corresponde una acción de procesador. El lenguaje utilizado por el procesador se denomina lenguaje máquina. El lenguaje máquina no es comprensible para los seres humanos, por eso se han desarrollado lenguajes intermediarios comprensibles para el hombre. El código escrito en este tipo de lenguaje se transforma en código máquina para que el procesador pueda procesarlo. Un lenguaje de cómputo tiene varias ventajas. Es mucho más fácil de comprender que un lenguaje máquina. Puede adaptarse fácilmente para ejecutarse en diferentes tipos de equipos. Se divide en dos grupos principales, en base al procesamiento de sus comandos: los lenguajes imperativos y los lenguajes funcionales. Un lenguaje imperativo programa mediante una serie de comandos agrupados en bloques y compuestos de órdenes condicionales que permiten al programa retomar a un bloque de comandos si se cumple la condición. Un lenguaje de programación funcional es un lenguaje que crea programas mediante funciones, devuelve un nuevo estado de resultado y recibe como entrada el resultado de otras funciones. Los lenguajes de cómputo se dividen también en dos categorías: los lenguajes interpretados y los lenguajes compilados. Un programa escrito en un lenguaje interpretado requiere de un intérprete que traduce los comandos de los programas según sea necesario. Un programa escrito en un lenguaje compilado se traduce a través de un programa anexo llamado compilador, que a su vez crea un nuevo archivo independiente
que no necesita ningún otro programa para ejecutarse. La mayoría de los lenguajes no pueden ser clasificados en una categoría, pues surgen incorporando ideas de otros lenguajes y filosofías de programación. El objetivo de las mismas es mostrar grupos, rangos, posibilidades y tipos de lenguajes que hay. Los lenguajes de programación se pueden clasificar según varios criterios. El primer criterio es el nivel de abstracción, que indica el grado de cercanía a la máquina. Aquí se encuentran los lenguajes de bajo nivel, donde la programación se realiza teniendo en cuenta las características del procesador, por ejemplo, los lenguajes ensamblador. También están los lenguajes de medio nivel, que permiten mayor grado de abstracción y mantienen cualidades de los lenguajes de bajo nivel. Pueden realizar operaciones lógicas y de desplazamiento con bits. Los lenguajes de alto nivel son parecidos al lenguaje humano, porque manejan conceptos y datos de manera cercana a nuestro pensamiento, abstrayéndose del funcionamiento de la máquina. Algunos ejemplos son el lenguaje Java y Ruby. El segundo criterio es el propósito, que indica el tipo de problemas a tratar con ellos. Aquí se encuentran los lenguajes de propósito general, aptos para todo tipo de tareas. Lenguajes de propósito específico, para un objetivo muy concreto. Ejemplo, Csound, para crear ficheros de audio. Lenguajes de programación de sistemas, diseñados para realizar sistemas operativos o drivers. Ejemplo, C. Lenguajes de script, para realizar tareas varias de control y auxiliares. Antiguamente eran llamados lenguajes de procesamiento por lotes, batch o JCL, Job Control Language. Se subdividen en varias clases, Shell, G de programación web, etc. Ejemplos, Bash, Mirk Script y JavaScript. El tercer criterio es la evolución histórica, que indica que el paso del tiempo debe incrementar el nivel de abstracción, pero en la práctica, los de una generación nunca terminan de sustituir a los de la anterior. Aquí se encuentran los lenguajes de primera generación, como el código máquina, lenguajes de segunda generación, como los lenguajes ensamblador, lenguajes de tercera generación, como la mayoría de los lenguajes modernos, diseñados para facilitar la programación a los humanos, ejemplos C y Java, lenguajes de cuarta generación, diseñados para abordar un tipo concreto de problemas, ejemplo, natural y matemática, lenguajes de quinta generación, donde el programador debe establecer qué problema ha de ser resuelto y las condiciones a reunir, mientras la máquina sea quien lo resuelva. Estos lenguajes se utilizan en la inteligencia artificial, por ejemplo, Prolog. El cuarto criterio es la manera de ejecutarse, que indica la manera en que se ejecuta o se realiza un programa. Aquí se encuentran los lenguajes compilados, cuando un programa traductor traduce el código del programa en código máquina. Otro programa, llamado enlazador, unirá los ficheros del código máquina para producir el programa ejecutable, por ejemplo, C. Lenguajes interpretados, cuando un programa ejecuta las instrucciones del programa de manera directa, ejemplo, Lisp. También los hay mixtos, como Java, que primero pasan por una fase de compilación en la que el código fuente se transforma en bytecode, que este puede ser ejecutado y luego interpretado en ordenadores con distintos procesadores que tengan todos instalados la misma máquina virtual de Java. El quinto criterio es la manera de abordar la tarea a realizar. Aquí se encuentran los lenguajes imperativos, que indican cómo hay que hacer la tarea, es decir, expresan los pasos a realizar. Ejemplo, C. Lenguajes declarativos, indican qué hay que hacer. Ejemplos, Lisp y Prolog. El criterio número 6 es el paradigma de programación, que es el estilo de programación empleado en cada lenguaje. Aquí se encuentran los lenguajes de programación procedural, que dividen el problema en partes más pequeñas, que serán realizadas por subprogramas que se llaman unas a otras para ser ejecutadas. Ejemplos, C y Pascal. Lenguajes de programación orientada a objetos. Crean un sistema de clases y objetos siguiendo el ejemplo del mundo real, en el que unos objetos realizan acciones y se comunican con otros objetos. Ejemplos, C y Java. Lenguajes de programación funcional. La tarea se realiza evaluando funciones, como en matemáticas, de manera recursiva. Ejemplo, Lisp. Lenguajes de programación lógica. La tarea de realizar se expresa empleando lógica formal matemática. Expresa qué computar. Ejemplo, Prolog.
El criterio número 7 es el lugar de ejecución. Aquí se encuentran los lenguajes de servidor, por ejemplo el PHP, que es el más utilizado en servidores web, y los lenguajes de cliente, por ejemplo el JavaScript en navegadores web. El criterio número 8 es la concurrencia, que es la ejecución simultánea de varios procesos lanzados por el programa. Aquí se encuentran los lenguajes concurrentes, como por ejemplo el Ada, y los lenguajes no concurrentes, como por ejemplo el C. El criterio número 9 es la interactividad, que es la relación del programa con el usuario u otros programas. Aquí se encuentran los lenguajes orientados a sucesos, donde el flujo del programa es controlado por la interacción con el usuario o por mensajes de otros programas o sistemas operativos. Por ejemplo, Visual Basic, que son lenguajes de programación declarativos. Lenguajes no orientados a sucesos, donde el flujo del programa no depende de sucesos exteriores, sino que se conoce de antemano, siendo los procesos batch el ejemplo más claro. El criterio número 10 es la realización visual, que es la realización visual o no de un programa. Aquí se encuentran los lenguajes de programación visual, donde el programa que se realiza lo hace moviendo bloques de construcción de programas en una interfaz adecuados para ello. Ejemplo, MinScript. Los lenguajes de programación textual es donde el código de programa se realiza escribiéndolo. Ejemplos, C, Java y Lisp. El criterio número 11 es el determinismo, que indica si se puede predecir o no el siguiente estado del programa a partir de su estado actual. Aquí se encuentran los lenguajes deterministas y los lenguajes probabilísticos o no deterministas. Sirven en la investigación teórica de hipercomputación y para explorar grandes espacios de búsqueda. Ejemplo, Mood. El criterio número 12 es la productividad, que indica si el lenguaje se caracteriza por tener virtudes útiles u productivas o obscuras y enrevesadas. Aquí se encuentran los lenguajes útiles o productivos, que tienen virtudes en cuanto a eficiencia, sencillez, claridad, productividad, etc., que motivan a ser utilizados por empresas, administraciones públicas y o en la enseñanza. Aquí se encuentran lenguajes como el C, Java, Lisp, Python y Ruby. Los lenguajes esotéricos o exóticos son inventados con la intención de ser los más raros, oscuros, difíciles, simples y o retorcidos de los lenguajes. Solamente son para diversión y entretenimiento de frikis programadores. A veces se exploran nuevas ideas en programación. Ejemplo, Brainfuck.